Muy bien, toca ahora desarrollar el tema 7, momentos del proceso sucesorio. Aquí hay que hacer un análisis del tiempo y sus efectos en la sucesión. Esto presenta 5 grandes elementos. La apertura de la sucesión, de acuerdo al artículo 1000, se da cuando una persona se muere, muerte real o presunta. En ese mismo momento de la muerte, aparecen la llamada vocación, la delación, la adquisición provisional, la adquisición definitiva y, por otro lado, la renuncia. ¿Qué es lo que abre la sucesión? La muerte natural. Normalmente la muerte natural. Esa es la apertura de la sucesión, es decir, el primer momento. El artículo 1000 que hemos dicho es absolutamente claro. La muerte abre la sucesión de una persona, ya sea con su muerte real o muerte presunta. Esto coincide plenamente, ya lo hemos visto cuando vimos, con el artículo 2, fin de la personalidad y conmovencia. En el parágrafo primero nuevamente se dice, la muerte pone fin a la personalidad. La muerte presunta, también tratada en personas, habla pues de la declaración de ausencia inicialmente y después de la declaración de muerte presunta por el juez, luego de seguido el proceso que hemos conocido. A partir del artículo 39 del Código Civil. ¿Esto qué significa? Que hay dos clases de muerte. Una específica, clara, determinada, que es la muerte real, y la otra, la muerte presunta. Obviamente, la muerte real se comprueba mediante el certificado de defunción. En condiciones normales, naturales, lo hace el médico, en condiciones extraordinarias o conflictivas, el médico forense. Entonces, esa es la apertura. Se abrió la muerte. Entonces empieza a aparecer, o aparecen, para hablar mejor, primero la vocación. ¿Qué es la vocación? Es el llamado la herencia. ¿Quién llama eso? Muchos textos decían que la vocación es el llamado de herencia por el testador. No, él ha muerto, ya no puede llamar, para no ser tan literal, ¿no es cierto? Que no debemos ser. Nuestra lectura debe ser omnicomprensiva. Es el llamado de la ley a la muerte del testador. Ah, bueno. Legas la Cámara dice, la vocación no es más que el llamamiento a todos los eventuales herederos. Ya puede ser por voluntad del testador si es testamentaria o de la ley si es una sucesión ab intestato. La vocación, dice Messineo, no es más que el llamamiento a todos los posibles herederos afectados por la voluntad de la ley o por voluntad del testador. Entonces es llamar, es invocar, no a cualquiera, sino a los hijos, a los padres, aquellos a los cuales la ley está determinando como posibles herederos.
Esos son los momentos, ese es el momento de la vocación. Obviamente que sí es sucesión testamentaria, los instituidos, esos son llamados, por supuesto que sí. Pero también puede haber que hayan sido instituidos de manera sustitutiva, es decir, los instituidos vulgarmente, o a otros que pudieran subintrar, también se los llama, en los distintos grados, porque puede suceder que se esté llamando a una persona, y esta persona, pese a que esté en el testamento, haya premuerto o renuncie posteriormente. Ese llamamiento entonces es un llamamiento general, pero dentro del radio de acción de la familiaridad o de la heredad de las personas que heredan. Entonces se llama a los descendientes directos, se llama hasta el cuarto grado, pero más allá de ellos, a todos aquellos sobrinos, primos, nietos, lo quieran o no. Lo único que tienen la aptitud de ser herederos. Entonces la vocación es el título que legitima la sucesión hereditaria, es lo que le da la calidad de herederos. Inclusive el Estado es llamado. Obviamente si fallece una persona sin herederos, este Estado es llamado mediante la vocación. Muchos códigos no hablan de la vocación, no utilizan este vocablo. Los códigos en vez de usar esto hablan una palabrita, deferir. Deferir. En algún momento y en otra oportunidad vamos a analizar esta sola palabrita de acuerdo a la raíz que está en el Código Civil italiano. En el 1002, nuestro legislador no usa vocación. Dice, en 1002, delación de la herencia y clases de sucesores. Primero, la herencia se defiere por la ley. Caracteres. Primero, la vocación sucesoria no es negociable. Te venderé mi vocación, te lo paso. No, no funciona así. Segundo, esta vocación opera ipso iure. Para estudiar esto hay que verlo desde varios sentidos. ¿En qué momento? ¿Cuándo se plantea el problema? En suma, por ejemplo, la vocación era solamente para los herederos de primer grado, aquellos instituidos en primer lugar en el testamento. Nuestro Código Civil no especifica, pero tampoco señala expresamente. Se abre en favor de todos los herederos, y esto es normalmente en todo sentido. Para los de primer grado, segundo grado, para los de tercer grado, cuarto grado, para el Estado también. Únicamente que fallen todos los demás. Hay varias formas de vocación. Vocación testamentaria y legítima. Acá no existe la llamada, en Bolivia no existe la llamada vocación legitimaria. Cuando la vocación es testamentaria puede tener las siguientes modalidades. Presten atención. Puede ser una vocación pura y condicional. Esto se explica de que tanto la vocación testamentaria o como la ab intestato puede ser una vocación directa o indirecta. Tomando en cuenta el caudal delicto, la vocación puede ser solidaria y parcial o parciaria. La vocación es testamentaria cuando existe un testamento. Una persona ha sido instituida por el heredero.
puede el heredero haber nombrado a una sola persona, heredero principal. O puede haber nombrado en su testamento la distribución de su patrimonio a determinadas personas. Normalmente, en principio, sus herederos, ¿verdad? La vocación ahí no es en abstracto, es en concreto. ¿Por qué? Porque señala para cada uno de los herederos, la titularidad o subroga la titularidad sobre determinados bienes. Ya no es a todos, sino solo a unos instituidos directamente. La vocación va a ser pura y simple cuando la vocación surja por el solo hecho de la muerte del causante. El instituido va a ser heredero desde el mismo momento en que se produzca la apertura de la sucesión. En cambio, es condicional cuando en el testamento el testador ha condicionado la calidad de heredero. ¿A qué? A cumplir determinadas condiciones. Y seguramente ha puesto la consecuencia de no cumplirla. Analizando estas clases de vocación, veamos la vocación directa e indirecta. Es directa o tienen vocación directa aquellos sucesores a título universal o particular de primero, segundo o tercer grado que entran al acervo hereditario sin esperar o sin tener como condición sine qua non la muerte del que le precede. Si es primer grado, obviamente, porque es heredero directo. Si es de segundo grado y su padre había fallecido, entran también de vocación directa. Después vamos a ver, es por representación, pero es directo. En cambio, es indirecta cuando sustituye por virtud de muerte, de representación. Porque puede suceder de que una persona tenga 3 hijos, de los cuales los 3 han muerto. Si han muerto antes y ya había declaratoria de herederos de sus hijos, pese a haber una representación, esa es directa. Es indirecta cuando sustituyen en base a la representación. Solidaria y parciaria, vocación solidaria y parciaria. Es solidaria cuando de manera o cuando de forma ab intestato o testamentaria y habiendo una pluralidad de sucesores, la vocación hereditaria se expresa sobre el todo y no sobre alícuotas partes porcentuales. Es parciaria o parcial cuando la vocación hereditaria es sobre ciertos y determinados bienes individualizados que hayan fincado el causante o el testador. El segundo momento es la delación. En sí, de verdad es el tercero porque era apertura, vocación y delación. En el sistema romano se la llamaba la delatio o delación de la herencia. Esta solo y únicamente se producía en el momento que el heredero aceptaba la herencia. De tal manera que entre la vocación y la delación habían 2 momentos completamente distintos, diferentes. Este sistema romanista pasó al Código Civil español, al italiano, y del italiano en distintos momentos, o los distintos momentos sucesorios, son diferentes. Entre la vocación sucesoria, que es un llamamiento abstracto, a la delación y la delación de la herencia, que es un llamamiento concreto, hay diferencias. El sistema germano, el BGB, o el Código Civil francés, o el Código Civil boliviano, argentino, la vocación hereditaria implica también la delación.
para los herederos de primer grado o para los instituidos en primer lugar. Los herederos de primer grado o instituidos en primer lugar no solamente tienen vocación, sino también tienen delación. No solo tienen el título, sino también la posibilidad de adquirir los bienes del caudal relicto. Ahí está la diferencia con los otros sistemas. En cambio, los herederos de segundo, tercer y cuarto grado, estos solo tienen vocación y no entran al periodo de la delación. Son llamados, pero no elegidos. Muchos serán llamados, pocos los elegidos. Se da claramente, absolutamente claro en este sentido aquí. Como concepto podemos entender a la delación como el llamamiento a todos los herederos que están en capacidad sucesoria. Como caracteres podemos identificar, primero, la delación no está dentro del tráfico jurídico, es intuito persona, personalísima. Y segundo, la delación opera ipso iure, de pleno derecho. ¿Cómo es la delación del legado? En los sistemas en que la adquisición de la herencia solo se da en momento de la aceptación y no en el momento de la vocación y por ende de la delación, no va a haber delación del legatario, porque el legatario no es un heredero, sino que es un adquirente. Delaciones sucesivas. La delación va a ser sucesiva, no simultánea. Esa es otra diferencia entre la vocación. Adquisición de la herencia. Otro momento. Esta adquisición tiene dos variables, dos vertientes. La adquisición provisional de la herencia y la adquisición efectiva o definitiva. Pero para entender esto empecemos viendo antes los sistemas de adquisición en el sistema romano y en el sistema germano. ¿Cómo era en el sistema romano? La adquisición de la herencia se produce solo en el momento de la aceptación, de manera tal que la delación y la adquisición son momentos completamente distintos. En cambio, en el sistema germano, entre el momento en que se abre la sucesión y el momento de la vocación, y el momento obviamente también de la delación, no existe lapso de tiempo, no hay herencia yacente. Si repudia la herencia, es como nunca hubiera sido heredero. Por lo tanto, nunca había sido técnicamente sucesor. El sistema boliviano adopta el sistema francés. El sistema francés es la aceptación ipso iure y no la adquisición por aceptación. O sea que en Bolivia se mantiene una tradición, pero no en la línea romana, sino en la línea germana, básicamente. Evita la herencia yacente. Vamos ahora a la adquisición provisional de la herencia. En nuestro sistema los cuatro momentos coinciden: la apertura, vocación, delación, adquisición. Para nosotros la delación es el llamamiento efectivo de los herederos de primer grado no impedidos para que les importe la adquisición de la herencia. En ese momento hay facultad amplia para renunciar, claro que sí. Los sucesibles podrían no aceptar la herencia, claro que sí. Definitivamente que tienen toda la libertad. Algunos herederos, algunas personas llaman este momento o los llaman a ellos como sucesibles. Otros les dicen son herederos aparentes, otros herederos presuntos, otros provisionales. Todo esto no es correcto,
porque no es presunto, no es cierto, no es aparente, real, no es provisional, es efectivo. Lo único que tiene es la facultad de repudiar la herencia y no la quiere. Y por eso borra su calidad de heredero. Por eso hay una facultad amplia de renunciar. ¿Cuáles son las facultades del heredero electo? Primero, tiene que cumplir con los actos o tiene que respetar los actos de conservación y vigilancia. ¿Qué son los actos de conservación? Primero, ejercer actos de dominio, de uso y goce de bienes muebles o inmuebles del causante. Y en segundo lugar, toma elementos de valor afectivo. Como tercer punto, realiza actos de conservación de los bienes del decuyos. ¿Para qué? Para evitar su deterioro, perecimiento. Realiza gastos ordinarios, gastos de conservación, esto que hemos visto en derechos reales. También tiene actos de vigilancia. ¿Por qué? Porque se puede nombrar un administrador, puede depositar la cosa en manos de otro, puede evitar su perecimiento, deterioro, puede intervenir en juicios donde era parte el causante. Puede dejar claramente que aun cuando intervenga, esta intervención no es definitiva, sino solamente provisional, solamente para evitar perjuicios a los otros herederos o coherederos. Hay casos en los que no hay aceptación, no obstante la naturaleza del acto. ¿Por qué? Porque se puede realizar actos en los que su naturaleza son actos de aceptación, pero el sujeto cree estar realizando actos de conservación, si no solo son de administración. Entonces se puede adquirir también provisionalmente con facultad limitada a renunciar. Es la aceptación bajo beneficio de inventario. Está sometido a un plazo y de 30 días. Debe producirse inmediatamente cuando el heredero provisional ha sido intimado para rechazar o aceptar la herencia. ¿Por quiénes? Por los acreedores, obviamente, que son los interesados en saber si los bienes del decuyos van a servir para pagar las deudas que tenía o no. Actos que puede realizar el heredero provisional con facultad limitada son de administración ordinaria, pagar deudas, percibir créditos, recibir pagos que hagan otros terceros, o también actos extraordinarios. Tienen que ver con la modificación y transformación de las cosas que han sido fincadas por el decuyos. La adquisición definitiva de la herencia es el último momento del proceso sucesorio. El heredero definitivo puede realizar actos sin control de la autoridad jurisdiccional, puede realizar actos de use, de goce, de disposición, puede cobrar créditos, pagar deudas. Ahí sí ya se va a perfeccionar, por decirlo así, la sucesión procesal. El heredero va a ocupar la misma posición que el causante. Y con esto hemos terminado el tema 7 y de inmediato pasaremos a lo que sigue. Gracias.